Saludos amigos de Coloquio Jurídico. Muy agradecido por todo el apoyo que he recibido durante los últimos días. En esta ocasión estoy acompañado de un amigo, de un hermano, de una persona que conozco, imagínate, hace ya 20 años, ¿verdad? Tenemos conociéndonos, tratándonos, y que en los últimos años hemos compenetrado en una amistad de mucho respeto, de mucha consideración. Se trata de el abogado penalista, administrativista, también civilista, es decir, un abogado de fuste, una persona pensante, un joven inquieto, que plantea sus ideas también, quizás no tanto como sus hermanos y sus padres, pero es una persona que, a pesar de su bajo perfil, ha hecho grandes aportes. Y de hecho, hay una sentencia muy popular, que se hizo muy popular, que se debatió, sumamente importante, que falló el Tribunal Constitucional hace pocos meses. Sin embargo, en la postrimería del año 2024, sin embargo, es una sentencia medular para el accionar del Ministerio Público. Así que está con nosotros Carlos Julio Martínez. Hermano, bienvenido. No, muchas gracias a ti por esa tremenda presentación. Gracias por estar aquí, por aceptar inmediatamente. Tú sabes que esos 20 años que hemos tenido, quizás en la universidad nos tratamos con mucho respeto. Yo recuerdo que nos veíamos los pasillos. Exacto. Pero aunque yo entré en enero de 2005, no sé si fue tu caso también. No, yo entré en 2004. Sí, yo por una coyuntura estuve fuera del país, pero entré en el 2005, pero nos encontramos en la misma matrícula, soy matrícula 2004. Y recuerdo, Carlos Julio, que aunque no nos compenetramos de ser amigos yo no tomo tampoco, pero de trago, de chercha, de fiesta, pero siempre nos hemos tratado con mucho respeto, con mucha consideración, de verdad, y eso es lo que vale. Te agradezco de verdad el apoyo en esta iniciativa, que es tu iniciativa y también de nuestros compañeros, de nuestros colegas, porque no se trata de Víctor Eddie Mateo, se trata de un espacio creado para compartir ideas, para hacer un nicho, un público importante, sobre todo por esta plataforma, YouTube y cualquier otra, para que se difundan temas, Carlos Julio, de cuestiones que suceden, que muchas veces la gente, porque está en boga, dura 2 o 3 días en palestra y luego se olvidan. Entonces yo quiero que la gente sepa que hay una camada de abogados, de colegas, de profesionales y académicos que nos hemos preparado para servir, que por un tema de responsabilidad social no podemos estar inactivos, que hay que estar activos. Así, hermano, que de entrada, además de que lo que tú quieras expresar, te pido que hablemos un poco de en qué consistió esa sentencia del Tribunal Constitucional que te favorece. ¿Qué te motivó? ¿Cuál fue la razón? ¿Y qué significa y qué efectos está surtiendo desde ya o tú esperas que a corto, mediano o largo plazo surta en el ordenamiento jurídico dominicano? Sí, lo primero es que la sentencia no es tan popular como tú lo has señalado. Bueno, al menos para la comunidad jurídica sí lo es. Sí, claro, a eso me referí. Sí, correcto. Por su relevancia. Esa sentencia sale en el mismo momento donde el Tribunal Constitucional ha dictado varias declaratorias de inconstitucionalidad, entre ellas la misma ley del DNI que sí acaparó toda la atención pública. Y la 1015 también. Así es. Sin embargo, sobre la decisión que te refieres, que es la 766 del Tribunal Constitucional, se trató de una acción directa en inconstitucionalidad en contra de una disposición del Código de Procedimiento Penal, específicamente el artículo 291, que trata sobre la facultad que tiene el órgano persecutor, el Ministerio Público, para reservar o para mantener en secreto algún acto concreto de sus investigaciones. Entonces, en la acción de inconstitucionalidad, ahí justificamos que se trataba en sí de una limitación irrazonable en contra del debido proceso y que afectaba el derecho a la defensa que tienen todos los imputados. El Tribunal Constitucional lo consignó de ese mismo modo, indicando que la disposición establecía un límite que se considera irrazonable, o sea, no es útil ni justo, ni tiene una motivación en derecho,
del modo en que el Ministerio Público lo lleva a cabo. ¿Y qué ha sucedido con eso en la práctica? Bueno, que el Ministerio Público simplemente, ante cualquier acto concreto de sus investigaciones, pues lo declara o sostiene que se trata de alguna actuación así reservada o secreta para las mismas partes que activan durante ese proceso. Pero ya sabemos que el derecho a la defensa tiene ese amplio alcance y abarca todas las etapas del proceso, incluyendo evidentemente esa propia etapa preparatoria. Y en sí no es que gano yo con una decisión de ese tipo, sino que gana la sociedad. Todo el que se ve envuelto en un proceso tiene derecho a defenderse durante esa misma etapa. Entonces ya el Ministerio Público, siempre y cuando lleve a cabo esa potestad de reservarse o mantener en secreto así en algún acto concreto de investigación, deberá motivarlo en un acto expreso con posibilidad de control legal posterior por la parte afectada. Eso te quiero preguntar. Entonces, ¿qué instancia conocería de cualquier, vamos a decir, impugnación a esa motivación que podría muy bien ser antojadiza? Es decir, yo te voy a motivar también, pero te voy a motivar en virtud de algo que me convenga, no de algo meramente objetivo ni sostenible en derecho. ¿Qué podría suceder? Bueno, hay un juez control de garantías ya en la etapa preliminar, sí, y ahí sí se podría llevar a cabo algún control así de la objetividad y la razonabilidad de ese acto. Es decir, cuando el Ministerio Público decide ocultar o mantener en secreto así ese acto dentro de la carpeta fiscal y de la cual ese afectado no pudo defenderse en ese momento durante esa etapa, a pesar de que se ha reconocido que tiene afectado esos derechos así para poder ejercer una defensa efectiva sobre ese acto que se le ha ocultado, pues eventualmente, si se trató de algún capricho, de alguna justificación genérica, vaga, ambigua, eso lo va a determinar entonces ante un tribunal, evidentemente conllevando las responsabilidades del lugar. Correcto. Entonces, ¿cómo tú mides los efectos? Es decir, ¿ya hay ha cambiado la forma a partir de esta sentencia, o es muy corto todavía el tiempo para medir o evaluar el comportamiento del Ministerio Público? Obviamente las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes para todos los poderes, pero ha acogido, decíamos que es popular la sentencia en el marco, ¿verdad?, de los operadores judiciales, que somos los abogados, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, del Ministerio Público, ¿qué tal cayó? Que tú sepas. No, ya eso no lo controlo. Sin embargo, sí, no, sabemos que no fue bien. Sí he recibido muchos datos, muchas informaciones, sí, muchas reclamaciones por parte de los mismos operadores sí, jurídicos, de los mismos abogados. Sí. E inclusive adelantan que habrán un sinnúmero de excepciones de inconstitucionalidad sobre esa misma claro, facultad ya ejercida, en vista de que se llevaron a cabo procesos manteniendo en secreto o reservado esos actos de la investigación, y por lo cual entonces esos afectados en esa etapa o fase inicial de investigación no pudieron llevar a cabo una defensa efectiva, y entonces ya ante esa violación, ese reconocimiento de la violación, pues también los reclamarían ante los juzgadores actuales. ¿Pero qué sería? ¿Una especie de responsabilidad patrimonial? ¿Los daños que le pudo haber causado? ¿Qué podría ser por ahí? No, por el momento un reconocimiento de una violación a una de las garantías del debido proceso, evidentemente que conllevaría la nulidad o exclusión de ese acto, de esa prueba que se obtuvo en violación a derechos fundamentales. Exacto, correcto. Entonces, Carlos Julio, en definitiva, esta sentencia tú dices que es un antes y después con el status quo que existía, ¿no? Y que ahora el Ministerio Público, en palabra llana, tiene que decirte a ti por qué simplemente no te da acceso a tal documentación. Ahora, hablamos de la carpeta fiscal sobre todo, ¿verdad? Sí, un acto determinado dentro de esa carpeta, y entonces el Ministerio Público está en la obligación
de emitir o dictar un acto administrativo motivado, justificando las razones así de ese secreto y sobre todo indicando el tiempo por el cual se va a sostener dicho secretismo o dicho ocultamiento. Dicho ocultamiento, bueno, pero ¿qué tan razonable podría ser el tiempo? Por ejemplo. No, en cuanto al tiempo, el Tribunal Constitucional hace un ejercicio de derecho comparado y establece unos parámetros, porque ojo, también el Constitucional le indica al legislador, le exhorta que dentro de un año, como se trata de una inconstitucionalidad diferida, correcto, haga las modificaciones del lugar respecto de esa disposición. Entonces ahí se plasmará, se supone. En cuanto al tiempo, sí, habla de unos 20 días, de unos 15 días, haciendo una comparación con el derecho comparado, de cómo existe esa regla jurídica en otros ordenamientos jurídicos. Exacto. Mira, si yo te comento, tú podrías rápidamente, Carlos Julio, porque mi esperanza es que esta entrevista, y se puede llamar o conversatorio, o diálogo entre tú y yo, y todo lo demás que surjan en lo adelante, hasta que Dios lo permita, ¿verdad? Y el bolsillo. Que los muchachos entiendan, sobre todo los que se están inclinando por el derecho penal. Me refiero a los muchachos de manera positiva, a los estudiantes, a los que están en pregrado, ¿no? En grado, sí, mejor dicho. ¿Qué es la carpeta fiscal? En palabras llanas para ellos. Bueno, es el expediente y las diligencias indagatorias y de investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, entonces, en el cual se incluyen pruebas a cargo y a descargo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que tenemos por un lado una garantía elemental del debido proceso, que es el derecho a la defensa, y que ha dicho la Corte Interamericana y los tribunales aquí también locales, que ese derecho debe ejercerse o debería ejercerse tan pronto hay una limitación o una afectación a un derecho fundamental. En ese sentido, cuando usted es objeto de una investigación, usted tiene ese derecho y esa garantía debe ser materializada por todos los poderes públicos. Usted puede ejercer esa defensa. Pero ¿qué sucede? Que sin acceso a esos datos investigativos en tu contra, pues tú no puedes ejercer de ningún modo la defensa. Correcto. Entonces, por eso de ahí se trata. Exacto. Bueno, te agradezco esa parte porque es lo que queremos, ¿verdad? Orientar a quien nos ve, a quien nos escucha respecto a estos temas. Carlos Julio, tú sabes que diría yo, desde el año 2021, sí, he leído varios escritos tuyos sobre el tema del lawfare, populismo penal. Al día de hoy, ese tipo de prácticas que se identificaron, sobre todo por la persecución a funcionarios del gobierno anterior, sobre todo el periodo 2012-2020, ¿verdad? O 16-20, que es básicamente las acusaciones versan por ahí. ¿Tú entiendes que ha mermado? ¿Cómo tú evalúas ese accionar del Ministerio Público y cómo ese fenómeno se ha dado en otros países y permeó, ¿verdad? Yo me atrevo a decir que permeó a nivel interno en nuestro país. ¿Cómo se puede evaluar esa mala práctica? Sí, mira, no es tan fácil identificar así esas prácticas de lawfare, sobre todo por sus características comunes. O sea, usted siempre va a ver elementos como una mediatización excesiva de todos los procesos, un abuso de las privaciones de libertad anticipadas o prisiones preventivas, y por otro lado, la premiación de determinados delatores o cooperadores eficaces, como aquí se ha denominado. Tú me preguntas si ha mermado o no. Como al día de hoy, 4 años después, estamos en 2025. Lo que sucede es que el lawfare, o sea, por el anglicismo que habla de una guerra jurídica o judicial, evidentemente que ese término guerra hay que claro, ponerlo así en perspectiva. Entonces, en un momento de guerra, que fue al inicio de todo el gobierno o la misma campaña política, ahí las sociedades en esa primera etapa de la declaración de guerras pues admiten ciertas limitaciones a derechos fundamentales. Lo ven de algún modo como válido, pero toda guerra, o sea, siempre que hay guerra, eventualmente habrá paz. Y de ese mismo modo, eso se transmite ante los tribunales. El fin era que esos que están hoy en día, que han sido imputados, estuvieran ahí donde están.
Y ya obviamente, supuestamente asumimos un tiempo de paz porque ya ellos están cogidos, ¿verdad? No, me explico. En cuanto al lawfare, o sea, siempre hay una utilización o manipulación de la justicia con fines ocultos, políticos, principalmente políticos, pero hay unos fines ahí ocultos. Entonces, con esos procesos judiciales, evidentemente se busca incapacitar a esos adversarios políticos para que no se establezca así una competencia en buena lid. Entonces, mientras son procesados, ya están impedidos de ejercer todo tipo de actividad política y cualquier movimiento económico y todo lo que eso conlleva. Cuando me refiero así a los tiempos de guerra y de paz, es que en los tribunales, fruto de esa mediatización excesiva, ese primer elemento así o característico del lawfare, ya en los tribunales hay una influencia inimaginable de la opinión pública o de los juicios paralelos, como también se denominan, a lo interno de los tribunales, donde esos mismos tribunales están compelidos prácticamente a garantizar o materializar lo que el juicio y la condena que ya se ha dilucidado en toda la opinión pública. Sin embargo, tú te das cuenta cómo en la práctica ya luego de que transcurre el tiempo, ya en apelación, ya ante la Suprema, pues ahí sí entonces se hacen las garantías debidas de todos esos derechos que en un momento inicial pues fueron de algún modo vulnerados. Claro. Entonces, lawfare y populismo penal es lo mismo. No es lo mismo, no. El populismo tiene ya varias ramificaciones. Lawfare, como te indiqué, guerra jurídica, y esto entonces sería la manipulación de la justicia o la instrumentalización así de la justicia con esos fines políticos. ¿Y el populismo? El populismo tiene varias connotaciones, porque populismo penal se le puede llamar a esa inflación de las penas, a cualquier discurso así agresivo que no tiene un estudio objetivo que lograría la eficacia que de algún modo el mismo enunciado proponga. Sí. Una pregunta, tú que eres un abogado en ejercicio, que litigas de manera constante, eres un abogado litigante, ¿cuál es para ti? ¿Los jueces le temen al Ministerio Público? Claro que sí, claro que sí. Y inclusive la Corte colombiana ya ha establecido esa influencia que tienen todas las circunstancias externas a lo interno de los tribunales. Entonces, de ahí que todo lo que se disponga, todos los juicios paralelos o la opinión pública que se lleve a cabo, todo eso tiene algún tipo de incidencia, porque los jueces al final de todo son personas. En la prensa salen, y viste algunas prácticas que funcionaron al inicio de este gobierno, donde se publicitaban a los jueces siempre y cuando otorgaban algún tipo de libertad. Y se les chantajeaba incluso hasta con la visa, se hacían denuncias hasta la embajada de Estados Unidos y se le metía en una lista para despojarlo de la visa. Hay procesos disciplinarios y querellas en sus contras por determinadas decisiones que han adoptado. Y así sucesivamente, pero claro que hay un temor. Hay un temor. Y entonces, eso, sin embargo, va obviamente en detrimento del sistema de justicia. ¿Cómo evalúas tú, entonces, en ese sentido, que la principal figura, que en este caso es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, tú sientes que él ha defendido el rol de los jueces? ¿O cuál debió ser el papel que debió jugar él, sobre todo en esos momentos que había o que se presionaba a esos jueces? Bueno, pudo haber una defensa con mucho más vigor. A favor de su sector. Claro, ¿no? que sí, los jueces merecen esa defensa, esa protección de toda la ciudadanía. ¿Y por qué digo esto? Porque independientemente de lo que suceda con el Ministerio Público, que uno lo que aboga porque lleven a cabo investigaciones serias y objetivas. Correcto. Porque no es cierto que su rol de persecutor lo dejarán a un lado. Pero lo que tiene que procurar toda la sociedad es la independencia, no así del Ministerio Público, sino del Poder Judicial. Claro. Porque ¿ante quién se van a reclamar los derechos? Correcto.
es ante los tribunales. ¿Quiénes tienen esa obligación de garantía de esos derechos? Son, Correcto. a pesar de que todo el poder público, pero en última instancia, ese reclamo se lleva a un tercero imparcial, que son los jueces. Entonces, lo que se debe procurar siempre es una justicia imparcial. Correcto. E independiente, sobre todo. Sobre todo. Carlos Julio, para ti, la Procuraduría General de la República, y tenemos que hablar, porque no es un tema personal ni un tema individual, tenemos que hablar de lo que tú ves en el día a día. Y obviamente que a ti hay que sacarte el jugo en este tema porque ese es tu fuerte, aunque tú tienes otras especialidades, sí. Pero tu fuerte es la materia penal y es donde tú haces opinión pública, de hecho. ¿Entiendes tú que la Procuraduría General de la República se maneja como una isla aparte de la administración pública? Me refiero, te aterrizo. Las actuaciones, y eso tiene que ver incluso con la decisión que tú lograste, la acción directa de inconstitucionalidad, esa actuación del Ministerio Público, o de la Procuraduría General, ¿verdad?, de la República, está ajena a los que son los principios de la buena administración. ¿Por qué? Porque todo acto administrativo, toda actuación de un funcionario, o vamos a decir de una entidad, debe estar, como decías, motivada. Entonces, tuvimos que llegar a que una sentencia que tú sometiste una acción directa de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional tenga que decirle a ellos que ellos tienen que motivar sus decisiones. ¿Tú crees o entiendes que de alguna u otra manera todavía sigue existiendo arbitrariedad en el accionar y discrecionalidad en el accionar del Ministerio Público? Sí, pero recuerda que discrecionalidad no es arbitrariedad. No, son dos cosas, claro, distintas. Y sobre todo aunque tampoco son ajenas del todo. No son ajenas, pero sobre todo esa discrecionalidad conlleva una motivación mucho más rigurosa que una motivación habitual. Correcto. Si tomamos la decisión de manera discrecional, porque si entonces se convierte en arbitrariedad. Claro que sí, sin una justificación legal. Bueno, decisiones dictadas o adoptadas in voce, que es como se llevan a cabo muchas actuaciones de ese Ministerio Público. Ese fue un caso donde, bueno, tal cuestión está reservado, tal cuestión se encuentra o lo mantendremos en secreto, pero no hay ninguna actuación formal. Y evidentemente, como planteas, hay un derecho fundamental a la buena administración, correcto, que en sí conlleva todas esas mismas garantías del debido proceso. Correcto. Pero siempre y cuando alguien identifique alguna falta, alguna irregularidad, lo que debe es hacer los reclamos correspondientes. Y de ahí que uno abogue por la independencia judicial, para que tal como hay un derecho reconocido, no se mantenga en ese reconocimiento de derechos, sino que se materialice y se garantice ese derecho. Y eso es una función elemental de los jueces. Yo tengo una crítica y la voy a hacer directamente, la comparto contigo. Y tengo una crítica que hacerle, incluso lo puse por ex. Como lamentablemente esto a veces resulta ser de poco interés para la gente no lo asume. Pero ¿cómo va a ser? Y me pasó a mí, que yo presento ante una instancia, vamos a decir, una unidad, una dirección de la Procuraduría General de la República, presento una solicitud. Y si yo te cuento, Carlos Julio, que ellos no me querían recibir porque no tenían respuesta que darme. Ellos no me querían ni siquiera recibir la solicitud mía. O sea, ¿cómo es posible? Eso me choca, que cómo es posible que en pleno año 2025, en el siglo del conocimiento, siempre reitero la misma frase porque es que hay cosas que no se justifican. Y ante tanta presión que tiene una institución como el Ministerio Público, ellos simplemente te digan y te respondan que no pueden recibirte una comunicación. Cuando yo como ciudadano, como persona, simplemente tengo derecho a que usted me recepcione y a que usted me dé una respuesta motivada de si lo que yo le solicito, óigase bien,
se corresponde o no se corresponde a sus funciones, a su delimitación. ¿De acuerdo? Pero además, te comento, mi estimado, que sucede, que plantea de hecho la propia ley 107.13 de procedimiento administrativo, ¿verdad? ¿Qué nos plantea? Bueno, que si yo dirijo una comunicación a una entidad, vamos a decir, estoy solicitando al Ministerio de Industria y Comercio tal situación porque pienso que es ante esa instancia, y no es ahí, es en agricultura, tú no me tienes que devolver a mí ni llamarme para devolverme la comunicación. Lo que tú tienes que hacer es dirigirla hacia allá. Incluso la misma ley 200-04 de libre acceso a la información lo plantea, que debería leérsela a mucha gente, porque ahí se establece una serie de principios de coordinación, sobre todo interinstitucional, que aquí hay todavía instituciones que simplemente de institución a institución se les solicita una información y ellos simplemente le dicen a otra institución de la administración pública que no le pueden dar esa información. Pero bueno, violentando incluso la propia ley 200-04. Pero en este sentido, lo único que tú tienes que hacer es simplemente dirigir a la institución, redirigirla y ponerme a mí en conocimiento. Eso es lo que plantea la ley 107.3. Pues simplemente a mí, ellos estando ahí mismo, en el mismo edificio, no pudieron enviar esa comunicación, sino que me hicieron a mí, no me quedó de otra, dirigírsela, la misma comunicación, dirigírsela a esa unidad o a esa dirección. Para mí, totalmente un absurdo, porque entiendo que la buena administración es algo más que simplemente tú llamarme por teléfono, porque ni siquiera es una respuesta escrita que me da, y decirme que donde tengo que dirigir eso es a tal lugar. Bueno, eso sucede en toda la administración pública y también en la misma Procuraduría. Lo que deben hacer las autoridades es profundizar en los estudios del derecho en su conjunto. Correcto. De todo el ordenamiento jurídico, porque a pesar de que alguna ley especial establezca alguna norma, alguna regla con determinados parámetros, tenemos que tener conciencia de que el derecho evoluciona. Correcto. Entonces, tal derecho puede tener, a la luz de los tratados internacionales y de todo el derecho sustantivo a nivel constitucional, puede tener un alcance mayor que el que tuvo al momento del dictado de esa ley. Y es lo que sucede, por ejemplo, con eso que planteas. Correcto. Ya ese mismo derecho a la buena administración, como hay un carácter progresivo de los derechos, ya ha adquirido otro ámbito, otras diligencias que obligan a la administración a llevar a cabo. Sin embargo, se mantienen con una lectura simplista de cualquier articulito, de cualquier ley, reglamento, al margen de todo el ordenamiento jurídico que ya le ha dictado un alcance mucho mayor a esa misma disposición. Mira, Carlos Julio, antes de finalizar, quiero hacerte una pregunta y yo quiero que tú me la respondas y que te la juegues. Como todas las que se ha hecho. ¿Entiendes tú? Tema, te la voy a poner fácil. Te iba a mencionar la persona, pero ¿crees tú? No. Te la voy a hacer más amplia. ¿Quién crees tú que será el próximo procurador o procuradora general? No tengo conocimiento sobre eso. Sea quien sea, no importa. Ojalá que respete el debido proceso, que lleve a cabo investigaciones serias y que hablen los resultados. Porque aquí somos muy de nombre, muy que Exacto. Todo el mundo se lo merece, pero al final no hay resultados y muchas personas que mantienen un discurso garantista, ya luego en la práctica, totalmente de espalda. Le echan tierra total a todo lo que mantuvieron durante gran parte de su vida. Entonces vamos a verlo en ejecución y en la práctica, quien sea que ahí se designe. Mi estimado, agradecido de corazón del apoyo que me ha brindado. Tú sabes que es un compromiso mutuo. De verdad que espero que volvamos a compartir quizá un panel más abierto. Quiero que Enrique, ojalá y vea, vamos a enviarle este enlace, tú se lo hagas para que hagamos algo más amplio y podamos debatir. Ustedes que son sobre todo los expertos en materia penal y yo que sé alguito, pero que me gustaría sobre todo de una forma holística
conocer algunos detalles, algunas inquietudes del sistema penal que impera en la República Dominicana. No, de eso se trata y gracias a ti por la invitación. Usted de aquí. Me he sentido muy bien y espero que se repita. Muchísimas gracias, hermano. Señores, será hasta la próxima. Suscríbanse, den like, por favor, las notificaciones para que el material les siga llegando. Hasta la próxima. Gracias.